Hola, buenas noches. Tercer programa del día. Vamos a confesar que hoy no teníamos intención de hacer este tercer programa, luego del primero, el segundo café, luego del programa con Javier Negre. Teniendo en cuenta que mañana tenemos que levantarnos muy temprano para ir al Congreso a Madrid, pues pensamos, bueno, ya explicaremos mañana el segundo café si hay alguna novedad, pero realmente la tarde-noche se ha convertido en lugar de novedades. Vamos a hacerlo tipo el segundo café, explicando las 4 o 5 cosas que creemos interesantes. Y la primera de todo, obviamente, volvemos al toque de queda en Cataluña. Hay que decir una cosa importante para todos aquellos que nos estén escuchando desde Cataluña, que estamos pendientes todavía de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que pueda aprobar o tumbar algunos de los aspectos, pero los fundamentales a estas horas que ha propuesto el Gobierno, según atendiendo al comité científico. Estas cosas del comité científico, en serio, algunos no las entienden. Es primero el toque de queda desde la 1 a las 6 de la mañana, el cierre del ocio nocturno, que por cierto ya a través de su patronal ha dicho que va a demandar al gobierno de la Generalitat. Creemos que como es normal, y luego las reuniones reducidas a 10. Todo esto sería efectivo a partir de la noche del 23 al 24. Algunos habíamos hablado incluso en la tarde de hoy, hemos comentado en el segundo café, que creíamos, y teníamos informaciones, también hay que decirlo así, que parece que nos hemos equivocado tanto en el análisis como en la información, que esta situación se iba a producir, pero de cara al 31 no pensábamos que se iba a producir. Recuerden en Cataluña que además del el día 24, el día de Nochebuena, hay el día de Navidad y hay el día de San Esteban, que es muy tradicional, que es el día 26, donde muchas familias se reúnen alrededor de una mesa y en muchos casos más de 10 personas, algunos hablamos por experiencia propia, y que sorprende que a 4 días se haga unas decisiones como esta. Entendemos las cuestiones sanitarias, podemos entenderlas, pero volvemos a insistir en lo que decíamos hace unos días. Nos pidieron el gobierno, incluido la Generalitat, que decisiones como esta debe ser para tomar en cuenta, y deberíamos reflexionar sobre si los miembros del gobierno, como ha pasado con el caso del Reino Unido, en el caso Johnson, lo van a cumplir o no. Eso la primera. Pero lo que decíamos, deberíamos reflexionar sobre estas decisiones tomadas prácticamente 4 días antes, que significan no solo muchas cancelaciones en el tema de la restauración, limitan al 50% el aforo interior. Imagínense aquellos que tenían reservado la totalidad del aforo, que tienen que llamar a la gente para decirle que no vengan. El sector del ocio, que como hemos dicho ya se plantea demandar obviamente al gobierno de la Generalitat, parece toda una sinrazón. Decíamos que nos obligaron a estar en casa, se hizo. Obligaron a poner la vacuna con la promesa de que esto estaba acabado, se hizo. Y por cierto, algunos, como vamos a explicar, seguimos confiando en las bondades de la vacuna. Lo que no acabamos de entender es las incapacidades del gobierno de turno, en este caso de la Generalitat, trasladado al de España, porque no duden que mañana estas decisiones de Cataluña van a multiplicarse en alguna otra comunidad. Recordemos que hoy mismo Estados Unidos, hace unas horas, diríamos unos minutos, pero hace un par de horas, ha dicho a sus ciudadanos que recomiendan no viajar a España por el alto riesgo de COVID. Y esto al final es lo que siempre hemos dicho. En esta situación, en el siglo XXI, el siglo de la información, lo peor es gestionar mal el mensaje. Y el gobierno español no solo se ha convertido en la chapuza mundial de la gestión del COVID, no solo se ha convertido en la chapuza mundial de la crisis económica, sino que encima va como los nuevos ricos, alardeando, moviendo avioncitos para arriba, para abajo. Recordemos la ministra de Trabajo, la desastrosa Yolanda Díez, yendo en el Falcon a ver al Papa en una visita privada. Recordemos al presidente Sánchez paseándose como si esto fuera, no sabemos exactamente el qué, mientras que la sociedad se desangra día a día. Se hacen actos casi a traición, con 3 días de anticipo. Ya me dirán que eran los restaurantes que tenían todo comprado. Y alguno dirá, es más importante la salud que la economía. Insistimos, matará más la economía que la pandemia. Y en un gobierno o gobiernos como los que hay aquí está cada vez más claro. Nosotros hemos dicho que mañana, bueno, en unas horas nos vamos a Madrid al Congreso, un Congreso que también empieza a tener
problemas, vamos a decirlo así. Recordemos que ella se ha quedado confinado tras el positivo de Armengol, recordemos que comieron ayer juntos, Batet se ha tenido que hacer también la prueba y en principio también debería estar confinada, 20 diputados han pedido los votos telemáticos, no sabemos si donde vamos mañana es un nido de delincuentes biológicos, vamos a decirlo así, nosotros vamos a seguir yendo, porque es nuestra responsabilidad, pero no entendemos que lugares como los edificios del Congreso no sean tratados como están humillando a restaurantes locales de ocio u otros lugares y se permita el libre, entre comillas, el libre tránsito de gente que está claro que ha estado en actos, y hablamos del propio presidente Sánchez, que según parece no se va a hacer las pruebas, cuando ha estado comiendo con gente que ha dado positivos. Y ese es el ejemplo que nos da el gobierno. Ese es el ejemplo de esta clase política. Porque la realidad al final, no nos se dejen engañar, es que imponen normas mientras ellos viven en otro planeta. Y eso es algo que hay que denunciar diariamente. Porque al final hay cifras que no se pueden llevar al engaño. Y vamos a citar 4 cifras actuales. Es cierto que hay 3 veces más contagios que en el mismo periodo del año pasado. Hablamos de, en cifras redondas, actualmente estamos en 166.000. A estas alturas, el año pasado hablamos de 66.000. Hombre, 3 veces más contagios. Siempre hemos explicado, las pruebas ahora son masivas, no como en aquel momento. Y la vacuna, pues tiene su efecto. Y uno dirá, hombre, hay más contagios, sí. Pero ¿dónde están los resultados? Hospitalizaciones. El año pasado, a estas alturas, 11.200. Son datos de hace unos días. Este año, 6.600. Ingresos en UCI, el año pasado, a estas alturas, 1.900. Este año, 1.300. Muertos, que es la cifra al final, que siempre hemos dicho que hay que constatar. Llevábamos 1.300 el año pasado, 327 este año. Y esa es la realidad. La vacuna, claro que sirve porque limita los efectos de la enfermedad, aunque los contagios sean muy superiores. Y lo único que podemos ver, lo único que creemos algunos que nos estamos dando cuenta, algunos se están dando cuenta ahora, otros llevamos tiempo dándonos cuenta, es la manifiesta incapacidad de la clase política para gestionar una situación conflictiva. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando uno le ha tocado en la vida gestionar marrones, hablamos de la experiencia propia, sabe que los marrones se gestionan con movimientos, a veces incluso diríamos acompasados, desde la calma a la tranquilidad y evitando las brusquedades. Hay que ser rígido, eso también es cierto, y hay que ser inflexible en ciertos temas, pero no tiene sentido jugar a los bandazos que juega el gobierno. Diciendo ayer el propio Sánchez una cosa en la conferencia, esa que se inventó para usar el Falcon, y al cabo de unas horas, el lugar donde estaba Sánchez no solo estar infectado por casos positivos de COVID, con lo cual quiere decir la poca diligencia de la propia institución, sino que en la comunidad donde hicieron el acto declarar un toque de queda, un cierre total del ocio nocturno y prohibir las reuniones de más de 10. Oiga, que la de ayer de los socialistas eran bastante más de 10. Si tan mal estábamos ayer, ¿por qué no lo prohibieron ayer? Que esto es como lo del presidente Sánchez. No vayan en avión nadie que contamina, pero yo, como soy el puto presidente, o yo soy la puta vicepresidenta, Yolanda Díaz, porque hay que indignarse con estos temas. Puedo hacer lo que me salga de los cojones. Ese es el problema, es que eso al final tiene que enfrentarse a las urnas. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, la gente, hay situaciones en que puede olvidar, pero hay situaciones que difícilmente olvida. Y estamos delante de una de esas situaciones, para mucha gente la más grave en su vida, que difícilmente va a olvidar, porque estos momentos van a pasar a la historia como los momentos donde una clase política nefasta, ya hablamos de gobierno y oposición, están robando la vida a muchos ciudadanos españoles. Las cifras, las hemos dicho, son las que son. ¿Estamos delante de una situación grave? Nadie lo niega. Estamos delante de una situación donde las mentiras
se han convertido en la palabra fundamental de muchos de los políticos y en la mayoría de las actuaciones de los políticos, totalmente de acuerdo. Estamos en un momento donde solo podemos confiar prácticamente en la justicia, estamos de acuerdo. Esos que criticarán ahora muchos al Tribunal Superior de Justicia catalana, porque dirán que están vendidos a los políticos, tal, pues los jueces son los mismos jueces que hicieron lo de Canet el otro día. No vale que un día sí, un día no. Esperemos su dictamen. Esperemos que sean conscientes esos jueces de lo que significa volver a un toque de queda, la ruina económica que va a significar para muchos, las cifras reales que hay detrás de este atropello colectivo, las obligaciones que nos han hecho e impuesto los políticos, estos mismos jueces que son los que han aprobado el pasaporte COVID, que sean conscientes que si hace una semana aprueban una cosa, ¿por qué lo invalidan al cabo de 2 semanas? Por negligencia del gobierno que no calculó hace unas semanas que poner el pasaporte COVID, según los resultados que estamos viendo, no valieron para nada. Porque si resulta que el pasaporte COVID valía para salvar la economía y la sanidad de un país, ¿por qué al cabo de 2 semanas o 3 vuelven a pedir ese comité de expertos que nos hace gracia? Un comité de expertos en España es un cachondeo, pero en Cataluña se pueden imaginar que es un cachondeo y aparte de eso que se llama de la upper diagonal, o sea, los 4 pijos de mierda que en su puta vida han trabajado más que para el dinero público y mamando dinero de sus familias. Porque estamos ante una sociedad, casi podríamos decir, bicéfala, es decir, hay la gente que trabajamos, la gente que nos esforzamos, aquellos que no tenemos ningún pudor, que nos vamos a levantar mañana temprano para ir al Congreso para intentar informar de cosas que vemos a pesar del riesgo que puede existir, y luego hay los mamones, que seguro que ponen estas instrucciones en el caso catalán y que seguro que el fin de año se van a ir a la Cerdaña, ¿saben dónde tienen sus torres? Al Empordà, a beber, emborracharse, irse con putas, muchos de ellos, porque no tienen otro nombre, e intentar vivir lo que no permiten al resto de los ciudadanos. Y eso es una situación indignante que esperemos que los jueces se comporten como tales y estimen que hay situaciones que no se pueden mantener. Si hace 2 semanas era válido el pasaporte COVID, si hace 2 semanas nos pidieron, hablamos del caso específico ahora de Cataluña, que saben que se ha convertido en el estercolero de Europa, pero hay que hablar también del estercolero de Europa, nos pidieron que presentáramos el pasaporte para entrar. Recuerden la famosa operación Croissant de hace unas semanas. Ahora parece que lo que están haciendo es tomarnos el pelo. Hace 2 semanas valía, ahora ya no vale. Hace 2 semanas erais unos indocumentados basura. Hablamos de todo ese comité científico catalán y del gobierno catalán, en tromba, lleno de impresentables, indocumentados. Y ahora pretendéis dar la vuelta a todo. Claro que entendemos nosotros que al final haya asociaciones, empresas, etcétera, que demanda esta clase política. Recordemos que hoy ha sido admitida la macrodemanda por el cierre anticonstitucional de los estados de alarma, y lo que nos gustaría a muchos, porque alguno lo ha dicho y tiene toda la razón, es que cuando fallen a favor de las empresas, no pague el gobierno, no, que la sentencia sea ejemplar y pida responsabilidad personal a los políticos, y si son 1.000 millones que los pague de su bolsillo Sánchez, y si no los tiene, a la puta cárcel con él. Porque hay que decir las cosas con claridad, lo que hemos dicho, calma y tranquilidad, pero inflexibilidad con los que roban, con los que choricean, con los que manipulan, con los que engañan a la gente. Y está claro que la clase política actual en este país merece una revolución francesa, que nunca, por cierto, sucedió en este país. Luego habrá los mamones que hablarán del rey, de gilipolleces varias, mientras seguirán manteniendo a los suyos robando y chupando de la teta del Estado. Y esto al final, creemos, cansa a una mayoría de la población que ve con indignidad que sus derechos fundamentales
son atropellados por gente que va en coche oficial, en avión oficial y hasta hoy hemos visto, en tren casi oficial. Hasta se ha apuntado la Yoli al viaje con el rey, siendo la ministra de Trabajo. No sabemos si es que estaba recompensando a los sindicatos que iba a hacerse una mariscada o algo, porque ya me dirán qué pinta la ministra de Trabajo inaugurando una línea de ferrocarril. En fin, mañana veremos, no sé, al ministro de yo que sé qué, de Sanidad inaugurando una central nuclear, porque en este país somos así de cachondos. Como el tío será de Soria y le inaugurarán en Soria, pues ala, pues me voy para Soria. Qué poco talento tenemos en la clase política, porque al final lo que te das cuenta es lo que no hay es talento ni vergüenza. Y toman medidas sin ni siquiera darse cuenta del daño que hacen, no solo a la economía, sino a la propia sociedad. Y si hay que tomar medidas, se toman medidas con inteligencia. Se toman medidas comunes, no se toman medidas como se toma ahora, con 24 horas de margen, como si antes no hubiera pasado nada. Ya hemos explicado el caso claramente. ¿Por qué no se tomaron este sábado? Ah, porque había el acto del PSOE. ¡Ja! No vamos a joder a los compañeros del PSC. Compañeros, amigos, un abrazo. Y putearles su acto. ¿Saben qué ha pasado? Que al final se han contagiado. Miren, mala suerte. ¿Qué se le va a hacer? Porque la realidad es la que es. Al final, las cosas acaban sucediendo. Y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, cuando alguien lo hace rematadamente mal, al final, y nosotros no somos de los que creemos en el destino, y menos, obviamente, en otras cosas más extrañas y menos terrenales, pero la realidad es que al final, cuando alguien lo hace rematadamente mal, los hechos acaban superándole. Y la sensación que tenemos cada vez más clara es que esta situación, en esta sexta ola, ojo, sexta ola, que si tenemos que contar en fútbol, que a veces citamos, cuál es la sexta división, no sabríamos ni llegar. Sexta ola, pues confirman que ha llegado con el peor gobierno de España de la historia, con la peor oposición de la historia, y con una sociedad pues medio adormilada, medio atontada y un poco alejada de la realidad. Dijimos e insistimos, esto al final cabreará al personal cuando le toque directamente a ellos. Empezó con la luz, hoy en máximos por cierto, y con temas como este, en Cataluña, que aquellos que hemos visto algún, vamos a decirlo así, algún anormal, porque hay anormales en todos lados, que se reía metiéndose con Cataluña, esto va a suceder en más comunidades. Y esa es la realidad que parecen algunos no darse cuenta. E insistimos en un tema, hemos dicho en muchas ocasiones, cuando va mal Cataluña, también afecta a España. Y eso es algo que es difícilmente no entendible para cualquier persona con suficiente capacidad intelectual. Sumen hoy además que había sido la noticia del día y nosotros ya habíamos hecho suficientes análisis del tema de Castilla y León, donde hoy se ha sumado, a última hora se ha sumado en declaraciones televisivas nuestra amiga doña Inés Arrimadas, que parece que es consciente, como hemos dicho en el programa de Negra, de que ya no se fía nadie de ella y que está en una situación cada vez, vamos a decirlo así, más complicada, más compleja o no sabemos cómo llamarlo. Ya he indicado en ese programa, Fernández Mañueco ha cedido a la presión de Génova que le necesitaba en sus planes para la Moncloa. Ha añadido Inés Arrimadas, me da pena que se usen comunidades autónomas como moneda de cambio. Hay que ser crítico en esto. Hombre, que se usen comunidades autónomas como monedas de cambio, y lo diga Inés Arrimadas, aquella que se largó de Cataluña tras ganar las elecciones por pánico escénico, bueno, por incapacidad manifiesta intelectual, vamos a decirlo así de claro, que intentó, como se demostró, dar un golpe de mano, vamos a decir de Estado, pero queda feo, contra Ayuso en Madrid, que luego negó, como ha negado ahora, que lo que estaba pactado, como ha denunciado el propio Mañueco, que nosotros saben que no tenemos ningún cariño especial a ningún político, pero a algunos les creemos más que a otros. Pues como decía Mañueco, que habían pactado ya el Partido Socialista, la agrupación de Ávila,
partido que hay de Ávila local en la Asamblea de Castilla y León, y Ciudadanos, los restos, porque estos en unas elecciones van a sacar cero patatero, hacer una moción de censura este 2022 contra el presidente de Castilla y León. Hombre, ya lo intentó hacer en Murcia, ya lo intentó hacer doña Inés Arrimadas en Madrid, y está claro que a la tercera creía que iba a la vencida, y a la tercera le han vuelto a dar una bofetada en todos los morros, dejándola en el total ostracismo. Otro lugar donde pierden consejeros, pierden vicepresidencia en este caso, que se ha retirado, por cierto, el vicepresidente ha pedido su incorporación al hospital donde estaba, es doctor, y donde confirman que lo de Ciudadanos es un cadáver político. Ya no existe, no hay nada en Ciudadanos. Está totalmente destrozado. Y eso se va a sumar a Podemos y ya veremos si con esta transición, con este estilo que está imponiendo cada vez más extraño a algunos partidos, pueden sumar nuevos partidos a este desastre de la clase política en este país. Porque al final lo que uno se queda, lo que uno debe reflexionar es ¿por qué o qué mal hemos hecho en España para tener una clase política tan basura, una clase política tan indigna, gobierno y oposición, que se han juntado todas en el mismo periodo para simplemente putear a los ciudadanos y vivir como si fueran reyes? Fíjense el ejemplo en el Reino Unido. El señor Boris Johnson se le coge bebiendo, han aparecido en las fotos cuando debía haber reuniones de pocas personas, se le coge infringiendo las normas y solamente va a ser el fin de su carrera política. Aquí cogen un avión para actos privados y lo siguen cogiendo y no pasa nada. Y encima los imbéciles de turno y los medios prostituidos lo defienden. Esa es la diferencia de España a otros países de Europa, donde al final la ley y el orden es lo que mandan. Esperemos, vamos a ver qué decide la justicia de Cataluña con estos temas, porque creemos que es de una extrema gravedad, sobre todo cuando hace unas semanas la propia justicia, el propio Tribunal Superior, establecía la obligatoriedad para los bares, restaurantes, gimnasios del pasaporte COVID, y ahora debe justo decir que lo que habían aprobado hace unas semanas, por arte de Birla y Birloque, ya no es válido. Y eso, hombre, algunos pensamos que cualquier juez con un poco de personalidad le debería hacer dudar y mucho de la idoneidad de estas normas. Si hace 3 semanas, 4 eran el pasaporte, no vale ahora decir que ahora no vale. Si estamos cambiando la normativa de este país cada semana o cada 2 semanas, ¿para qué queremos gobernantes? Hagamos una revolución, salgamos todos con una escopeta a la calle. Oiga, y cada semana que gane el que más tiros pegue, porque eso es la realidad que estamos viendo a día de hoy. Esto ya es un descontrol total. No nos extraña que caiga la inversión en España y no hace falta decir la inseguridad jurídica que crea en Cataluña, porque imagínense ustedes que vienes a montar algo a Cataluña y te encuentras con que un día te dicen una cosa y el día siguiente te dicen otra y encima se ríen como si fueran los genios del arte, el aragonés, sumamos aquí obviamente la Colau, etcétera, por decir ya clásicos insoportables, y te dicen encima, oiga, que somos la puta pera, que somos los mejores políticos, somos la Dinamarca de Europa del Sur, los cojones. Lo que son es una panda de delincuentes que creemos muchos que estarían mejor respondiendo ante los jueces entre rejas. Hay que decirlo así de claro. Porque esto acaba siendo una situación cada vez más complicada y los que creemos que hay que respetar lo que digan los jueces y la justicia, la ley y el orden, y que hay que votar obviamente en consonancia cuando haya elecciones y demostrar a esta panda de ineptos e incapaces que no están ahí para robar dinero y que se espabilen en la vida haciendo algo. Cuando eso suceda, entonces habrá que seguir, como siempre hemos dicho, intentando, a pesar de todo, levantarnos con una sonrisa, ir a dormir con una sonrisa y mantener, a pesar de todo, la calma y la tranquilidad.
se está tensando mucho el debate y la gente es normal que se enfade. Creemos que está bien los chascarrillos a veces, pero hay que intentar mantener al máximo la tranquilidad, porque si no, estaremos dando la razón a esta banda de delincuentes que se hacen llamar políticos. La realidad es la que es y no debemos olvidarlo. Nosotros decíamos, nos vamos a emplazar mañana en el Congreso, si no hay ninguna novedad. Espero que no nos paren el tren antes de llegar a Madrid, nos digan que no se puede llegar. Vaya usted a saber cómo aquí cambian las cosas de minuto a minuto, parece aquello de minuto y resultado, parece aquel carrusel deportivo de los años 80 y 90, porque la realidad es que este país se ha convertido en una inseguridad no solo jurídica, sino social, bastante alucinante. Es lo que tenemos, es la clase política que muchos hemos votado, aquí nos incluimos, porque la culpa es de todos, de que una sociedad sea tan inmadura, de mantener a una gentuza como la que tenemos al mando de nada. Como siempre, tiene el Patreon, el canal de la transferencia, todas esas cosas, quien quiera colaborar, a intentar seguir, a pesar de todo. Y nosotros nos vamos a emplazar a mañana, donde haremos el segundo café desde el Congreso, y excepto que obviamente nos lo impidan, vaya usted a saber, porque en este país vaya usted a saber si son capaces hasta de detenernos por decir estas cosas, que el Congreso está lleno de delincuentes. Pues sí, pues eso nos parece a algunos. Y como siempre decimos, hasta mañana, simplemente seguimos.